Mi nombre es Morgan Thompson, tengo 35 años y vivía lo que pensaba que era la vida perfecta junto a mi esposo Richard. 8 años de matrimonio. Un imperio tecnológico que construí desde cero y una fortuna de más de 100 millones de dólares. Entonces, una tarde de jueves, accidentalmente encontré su laptop abierta. En la pantalla había correos dirigidos a abogados de divorcio. Cálculos financieros de mis bienes y un plan para dejarme después de la fusión de nuestra empresa. Se me cayó el estómago al darme cuenta de que el hombre que amaba estaba tramando quedarse con todo por lo que había trabajado. Si quieres saber cómo convertí su plan en su contra, deja un comentario diciendo desde dónde me ves, suscríbete y quédate conmigo para la venganza más satisfactoria que jamás hayas escuchado. Mirando atrás, es casi vergonzoso lo ciega que fui sobre lo que pasaba en mi propio matrimonio. Realmente creía que lo tenía todo, el éxito, el esposo amoroso. La casa de ensueño. Quiero comenzar contándote cómo construí mi empresa desde cero, porque entender lo que creé es clave para comprender lo que Richard intentó robar. Lancé mi empresa tecnológica de seguridad, SecureSync, cuando tenía 26 años, trabajando desde un pequeño apartamento en San Francisco. Aquellos primeros días fueron brutales, jornadas de 18 horas. Ramen instantáneo en el desayuno y la cena, y el miedo constante al fracaso. Pero había identificado una brecha en el mercado para soluciones de seguridad a nivel empresarial que no requerían grandes inversiones en infraestructura. Mi algoritmo permitía a empresas pequeñas acceder a un tipo de protección que antes solo estaba disponible para corporaciones con bolsillos profundos. Los primeros 2 años apenas lograba pagar las cuentas. En el tercer año conseguimos nuestro primer gran cliente y al quinto año teníamos 40 empleados y una oficina real en el distrito financiero. Ahora, 10 años después, SecureSync emplea más de 200 personas y está valorada en poco más de 100 millones de dólares. Conocí a Richard en una gala benéfica para la educación tecnológica de niños desfavorecidos. Era alto, encantador y parecía genuinamente interesado en mi trabajo. No solo en mi creciente cuenta bancaria. Como banquero de inversión, entendía el mundo financiero de maneras que yo no, lo cual complementaba mis habilidades técnicas. Nos casamos después de 11 meses de noviazgo. Richard ganaba buen dinero, alrededor de $300,000 al año, pero era solo una fracción de lo que generaba mi empresa. Nunca me importó esa diferencia. El dinero no era la razón por la que lo amaba. Confiaba en él completamente, añadí su nombre a la mayoría de mis cuentas. Lo integré como consultor en decisiones financieras de la empresa y lo involucré en todos los aspectos de mi vida y negocio. Vivíamos en una impresionante casa moderna, en Malibu, con ventanales de piso a techo que daban al Pacífico. Tomábamos vacaciones de lujo en destinos con los que la mayoría solo sueña, conducíamos autos caros y usábamos ropa de diseñador. Trabajaba increíblemente duro. Pero creía que estábamos construyendo esa vida hermosa juntos. Decidimos no tener hijos al principio de nuestro matrimonio. Ambos decíamos estar enfocados en nuestras carreras. Ahora, mirando atrás, Richard insistía de manera sospechosa en no tener hijos. Me pregunto si siempre supo que nuestro matrimonio tenía fecha de caducidad. Por supuesto. Hubo señales de alerta. Siempre las hay. Con el tiempo, los hábitos de gasto de Richard se volvieron cada vez más extravagantes. Necesitaba el Porsche más nuevo, el reloj más caro, los trajes más finos. Yo ganaba más que suficiente para mantener ese estilo de vida, así que nunca lo cuestioné. También controlaba sutilmente aspectos de mi vida, comentarios sobre mi peso, si me saltaba el gimnasio. Observaciones sobre mis atuendos antes de reuniones de negocios, sugerencias sobre qué empleados debería promover o despedir. Hace aproximadamente un año, SecureSync desarrolló un avance en encriptación cuántica que disparó nuestra valoración. De repente, estábamos en negociaciones con grandes conglomerados tecnológicos para una posible fusión que probablemente duplicaría o triplicaría nuestro valor. Richard parecía apoyarme, incluso emocionado, pero ahora sé que solo calculaba su posible ganancia. Por ese entonces, mi mejor amiga GD comenzó a expresar preocupaciones. Morgan, ¿te parece que Richard está diferente últimamente? Está revisando su teléfono constantemente cuando estamos todos juntos y la semana pasada. Cuando pasé por tu casa, estaba muy nervioso con su laptop. Yo descarté sus preocupaciones. Solo está estresado por el trabajo, el mercado ha estado volátil. No sé, pero GD insistió, algo no está bien. Estás a punto de cerrar el trato más grande de tu carrera y él parece más distante que nunca. Eso no es normal, pero yo tenía fe completa en mi esposo. Creía que éramos socios en todo el sentido de la palabra. Pensaba que solo estábamos pasando por una fase y que una vez que las negociaciones de la fusión se calmaran, nos reconectaríamos. Nunca imaginé que él estuviera planeando estratégicamente su salida para maximizar cuánto dinero de mi esfuerzo podría quedarse.
la noche antes de que descubriera su plan. Cenamos en nuestro restaurante favorito con vista al océano. Brindó por nuestro futuro y habló de viajar más una vez que la fusión estuviera completa. Me miró directamente a los ojos mientras exponía esos planes para nuestro futuro juntos. Todo sabiendo que tenía la intención de dejarme en cuanto la valoración de mi empresa alcanzara su punto máximo. Eso fue lo que más dolió al principio. No solo la traición, sino la actuación, cada beso, cada te amo. Cada conversación sobre nuestro futuro juntos había sido parte de un elaborado acto diseñado para mantenerme complaciente hasta el momento óptimo para que él presentara el divorcio. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Richard se había ido a trabajar y yo estaba tomando una rara mañana en casa para ponerme al día con algunas lecturas antes de las reuniones de la tarde. Noté que había olvidado su laptop, lo cual era inusual ya que últimamente estaba casi obsesionado con ella. El dispositivo estaba en modo de suspensión sobre su escritorio en nuestra oficina en casa. Necesitaba enviarme por correo algunas fotos de nuestro reciente viaje de aniversario que sabía que estaban en su computadora. Siempre habíamos tenido una política de dispositivos abiertos en nuestro matrimonio. Sin contraseñas entre nosotros, sin secretos, al menos eso creía. Cuando abrí su laptop, salió del modo suspensión directamente a su correo electrónico. El mensaje que apareció era de alguien llamado Gregory Wilkins con el asunto que decía, estrategia de divorcio. Enfoque de división de activos. Mis dedos se congelaron sobre el teclado por un momento. Me dije a mí misma que debía haber alguna explicación, tal vez era para un amigo o quizás relacionado con un cliente. Pero al escanear el correo, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que lo sentí en la garganta. Richard, ¿cómo se discutió? Esperar hasta después de que se complete la fusión de SecureSync es la estrategia óptima. Las leyes de propiedad comunitaria de California te otorgarán la mitad de cualquier incremento en el valor de la empresa durante el matrimonio, basado en la valoración proyectada post-fusión. Estamos hablando de un reclamo potencial de 45 a 60 millones de dólares. He adjuntado la estrategia financiera detallada que discutimos. Mis manos temblaban mientras hacía clic en el archivo adjunto. Era un documento completo titulado Estrategia de Divorcio Thompson con una línea de tiempo detallada. Proyecciones financieras y enfoques legales. El documento mencionaba específicamente esperar hasta la valoración máxima post-fusión antes de presentar la demanda. Revisé los correos de Richard y encontré docenas de intercambios con este abogado que databan de hace 6 meses. También había correos con un analista financiero discutiendo las mejores formas de rastrear y eventualmente reclamar mis activos. Tenía hojas de cálculo detallando cada aspecto del valor de mi empresa, nuestra propiedad personal, cuentas de inversión e incluso objetos de valor sentimente con precios estimados adjuntos. El golpe más profundo vino cuando descubrí correos entre Richard y su asistente Amanda. Siempre había pensado que ella era profesional y eficiente. Incluso la defendí cuando Hede comentó una vez que Amanda parecía demasiado atenta a mi esposo. Conseguí la reserva para el próximo fin de semana. Morgan piensa que estoy en la conferencia de Chicago 2 días, en la suite frente a la playa, que amaste la última vez, respondió Amanda. No puedo esperar. Pronto no tendremos que escondernos más. Solo piensa, para esta época, el próximo año podríamos estar en nuestro propio lugar con mucho de su dinero para disfrutar. Respondió Richard, la espera me está matando, pero confía en mí, valdrá la pena. 50 millones valen la pena la paciencia. He trabajado demasiado duro preparando esto para apresurarlo ahora. Me sentí físicamente enferma. La habitación parecía girar a mi alrededor mientras 8 años de recuerdos se reorganizaban en mi mente tomando nuevos significados siniestros, todas esas noches largas en la oficina, los viajes de negocios que se alargaban. Su insistencia en que yo estaba demasiado ocupada para acompañarlo a ciertos eventos. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Reenvié correos clave a mi cuenta personal y luego devolví cuidadosamente la laptop exactamente como la había encontrado. Luego fui al baño y vomité hasta que no quedó nada. Esa noche, cuando Richard llegó a casa, desempeñé el papel más difícil de mi vida. Sonreí, pregunté cómo había sido su día y fingí que todo estaba normal mientras por dentro gritaba. Él no notó nada diferente, lo que solo confirmó lo hábil que se había vuelto en el engaño. Nos sentamos frente a cenar, él hablando de algún problema de trabajo, mientras yo asentía, preguntándome si alguna vez realmente lo había conocido. Después de que se quedó dormido, me quedé despierta mirando al techo con lágrimas silenciosas recorriendo mi rostro. Me sentía una tonta. Todos esos años pensé que estábamos construyendo algo juntos, mientras él calculaba cuánto podía quitarme. A la mañana siguiente llamé a Hede. Tenías razón. Le dije en un susurro. Está planeando divorciarse de mí después de la fusión. Lo ha estado planeando por meses.
Dios mío, Morgan, voy para allá ahora mismo. No, dije, él no puede saber que sé, al menos no todavía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gede. No lo sé aún, pero no voy a dejar que se lleve todo por lo que he trabajado. Gede cambió inmediatamente a modo protección. No lo confrontes hasta que tengas un plan. Documenta todo y contrata al mejor abogado de divorcios en California. Esa tarde comencé a documentar meticulosamente todo lo que había encontrado. Creé una carpeta segura en la nube con capturas de pantalla, correos reenviados, fotos de sus documentos de planificación y una línea de tiempo detallada de su infidelidad basada en la evidencia que había descubierto. Cada noche continuaba la farsa en casa, mientras mi mente corría con miedo, traición y una determinación creciente. A veces atrapaba a Richard mirándome con lo que ahora reconocía como cálculo y no afecto. Solo estaba esperando el momento adecuado para atacar. Pero ahora yo también. A la mañana siguiente de mi descubrimiento, llamé a Stephanie Grant, supuestamente la abogada de divorcios más temible de Los Ángeles. Su firma era conocida por representar a clientes de alto patrimonio neto, especialmente mujeres en el mundo del entretenimiento y los negocios. Usé mi teléfono secundario para hacer la llamada y programé la cita en un horario en que Richard pensaba que estaría en reuniones en mi empresa. La oficina de Stephanie estaba en un edificio discreto en Senchei City, con una entrada privada. Las paredes estaban decoradas con arte moderno y su escritorio impecablemente organizado. Escuchó, sin interrumpir, mientras exponía todo lo que había descubierto. Desafortunadamente, esto no es raro, dijo. El momento del divorcio para maximizar la ganancia financiera es algo que veo regularmente, especialmente con mujeres emprendedoras que se hicieron a sí mismas. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Está planeando quedarse con la mitad de todo lo que he construido. Stephanie se inclinó hacia adelante. California es un estado de propiedad comunitaria, lo que significa que los bienes adquiridos durante el matrimonio generalmente se dividen 50-50 sin importar quién los haya ganado. El crecimiento de tu empresa durante tu matrimonio podría considerarse propiedad comunitaria, me hundí. Pero ella continuó, hay formas legítimas de proteger tus activos si actuamos rápido y con cuidado. La palabra clave es legítimas. Tenemos que asegurarnos de que todo lo que hagamos resista el escrutinio del tribunal, nada que pueda verse como ocultar activos o transferencias fraudulentas. Entiendo, dije, no quiero hacer nada ilegal, solo quiero proteger lo que es justamente mío. Primero necesitamos una estrategia financiera integral. Te voy a referir a Marques Reynolds. Él se especializa en protección de activos para individuos con alto patrimonio neto. Entre su experiencia financiera y mi guía legal, podemos desarrollar un plan 2 días después. Me reuní con Márquez en una sala de conferencias privada en la oficina de Stephanie. Él era un ex gerente de fondos de cobertura que ahora consultaba exclusivamente en reestructuraciones financieras complejas. Basado en lo que Stephanie compartió, necesitamos movernos rápido. Pero con cautela, explicó Márquez. Nos enfocaremos en reestructuraciones empresariales legítimas y estrategias de protección de activos que tengan propósitos comerciales válidos más allá de tu divorcio. Durante las siguientes horas, desarrollamos un enfoque multifacético. Primero, crearíamos una serie de entidades comerciales legítimas que serían dueñas de varios aspectos de mi propiedad intelectual y operaciones comerciales. Estas entidades tendrían estructuras de propiedad complejas que, aunque completamente legales, dificultarían asignar valores simples de propiedad comunitaria. En segundo lugar, aceleraríamos algunas transacciones comerciales pendientes que, de todos modos, tenían sentido para la empresa, moviendo efectivo a nuevas entidades operativas para proyectos de expansión. Ya lo habíamos estado planeando. Tercero, usaríamos cláusulas existentes del acuerdo prenupcial sobre propiedad intelectual que Richard había firmado descuidadamente años atrás, sin imaginar que mis patentes llegarían a valer tanto. ¿Y qué pasa con nuestra casa y las pertenencias personales?, pregunté. Esos son más complicados, admitió Stephanie, pero podemos establecer fideicomisos para ciertos objetos, especialmente aquellos con un valor personal o histórico familiar significativo. Para ti, documentaremos todo meticulosamente, para mostrar propósitos legítimos. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Si actuamos con eficiencia, aproximadamente una semana, dijo Márquez. Pero tendrás que mantener una normalidad absoluta en casa. Un solo error que lo haga sospechar y podría acelerar su cronograma. Esa noche, Richard mencionó que tenía un viaje de negocios de 3 días la semana siguiente. Es la oportunidad que necesitamos, el momento es perfecto, dijo Stephanie cuando la llamé. Podemos ejecutar las partes más visibles del plan mientras él esté fuera. Durante los días siguientes, viví una doble vida. En casa, era la misma esposa amorosa que Richard esperaba. En el trabajo,
Preparaba en secreto las maniobras financieras más importantes de mi vida. Tuve que confiar parcialmente en mi directora financiera, Patricia. No le revelé la verdad sobre los planes de Richard, pero le expliqué que necesitaba reestructurar ciertos aspectos de la empresa antes de que avanzaran las negociaciones de la fusión. ¿Todo está bien?, Morgan preguntó, claramente notando que algo no estaba bien. Solo estoy siendo prudente, respondí. Estas negociaciones me han hecho dar cuenta de que necesitamos una mejor protección para nuestra propiedad intelectual clave. Patricia había estado conmigo desde los primeros días. Asintió lentamente. Confío en tu juicio. Dime qué necesitas. Durante los días siguientes trabajé hasta tarde revisando documentos, firmando papeles y consultando en privado con Stephanie y Márquez. Richard empezó a sospechar de mis horas extras. Las preparaciones para la fusión son intensas, expliqué, odiando lo fácil que me salían las mentiras ahora. Estamos reestructurando algunos aspectos de nuestras patentes antes de la valoración final. Pareció aceptar esto, incluso con una expresión complacida. Ahora entendía por qué pensaba que una valoración más alta significaría más dinero. Para él, el desgaste emocional fue inmenso. Cada noche me acostaba al lado de un hombre que planeaba quitarme todo, fingiendo que no sabía, mientras mi mente corría con estrategias legales y planes para proteger mis activos. Dormía poco, perdí 7 kilos en 5 días y usaba maquillaje extra para ocultar las ojeras. Richard partió en su viaje de negocios el martes por la mañana. Sabía que se reuniría con Amanda en un resort en Santa Bárbara. Había visto el correo de confirmación en cuanto su auto se alejó de la casa. Comencé a ejecutar nuestro plan. Primero, convoqué una junta extraordinaria de la junta directiva, donde presenté el plan de reestructuración como una medida estratégica para proteger nuestra propiedad intelectual antes de la fusión. La junta aprobó por unanimidad. Impresionada por la presentación detallada que Márquez me ayudó a preparar, luego empecé a mover los bienes personales. Envié reliquias familiares a un depósito seguro bajo un fideicomiso que establecimos rápidamente. Transferí la propiedad de mis bienes prematrimoniales a entidades separadas. Todo fue documentado meticulosamente, con propósitos comerciales claros y papeles fechados para mostrar que estos planes estaban en consideración desde hace meses. El jueves por la mañana recibí un mensaje de Richard diciendo que volvería temprano esa noche en lugar del viernes. Casi entré en pánico, pero Stephanie me calmó. Estamos adelantados en el cronograma, las transferencias más críticas están completas. Solo actúa con normalidad. Cuando Richard entró por la puerta, el jueves por la noche, los elementos principales de nuestro plan ya estaban en marcha. Lo saludé con un beso en la mejilla, pregunté por su conferencia y serví la cena que había preparado cuidadosamente. Pareces diferente, él dijo observándome a través de la mesa. Más relajada que últimamente, sonreí. Creo que finalmente me estoy emocionando por la fusión en lugar de solo estar estresada. Va a cambiarlo todo para nosotros. Sin asintió levantando su copa de vino. Sin duda lo hará, si él supiera lo acertado que estaba. Con Richard de regreso en casa, ejecutar los aspectos restantes de nuestro plan se volvió exponencialmente más difícil. Tuve que ser extremadamente cuidadosa con las llamadas telefónicas, correos y reuniones. Stephanie sugirió. Nos comunicábamos principalmente a través de una aplicación de mensajería segura que no dejaba rastros en mis dispositivos. La parte más difícil era mantener la compostura frente a Richard. Cada vez que me tocaba, cada beso de despedida, cada te amo casual se sentía como una traición nueva. Me encontraba analizando cada expresión suya, preguntándome cómo podía interpretar tan convincentemente el papel de esposo amoroso mientras planeaba dejarme en la ruina. Concéntrate en el objetivo final, me recordó Gede durante una breve llamada cuando Richard estaba en la ducha. Solo tienes que pasar unos días más. La estrategia de protección de activos que diseñó Márquez era compleja pero elegante. Creamos una serie de entidades comerciales legítimas que serían dueñas de varios aspectos de mi propiedad intelectual. Cada transacción tenía un propósito comercial válido más allá de solo protegernos del divorcio, lo cual era crucial para resistir el escrutinio legal posterior. Por ejemplo, aceleramos una expansión internacional que ya estábamos planeando, lo que requirió establecer nuevas entidades corporativas en varios países. Estas entidades luego compraron licencias de nuestra tecnología principal mediante transacciones completamente legítimas. El resultado fue mover un valor significativo a estructuras que serían extremadamente difíciles de clasificar simplemente como propiedad comunitaria. La clave es la documentación, enfatizó Márquez durante una reunión para almorzar. Mientras Richard estaba en su oficina, cada transacción necesita una justificación comercial clara que preceda tu conocimiento de sus planes de divorcio. Afortunadamente,
Había estado discutiendo muchos de estos movimientos empresariales con mi equipo ejecutivo durante meses. Teníamos correos, actas de reuniones y documentos de planificación estratégica que mostraban que estas no eran decisiones apresuradas para frustrar los planes de Richard, sino estrategias empresariales cuidadosamente consideradas. Usamos diferentes enfoques para la casa en Malibu que compramos durante nuestro matrimonio con mis ingresos. Allí no podía hacer mucho directamente, pero descubrimos que las mejoras sustanciales y renovaciones que pagué con fondos de mis cuentas prematrimoniales podían protegerse parcialmente mediante una contabilidad cuidadosa. Para las obras de arte, joyas y otros objetos valiosos, creamos un fideicomiso personal con mi sobrina como beneficiaria. Esto era completamente legítimo, ya que siempre había tenido una relación cercana con la hija de mi hermano y había mencionado proveer para su educación en varias conversaciones familiares a lo largo de los años. El momento más angustiante fue cuando Richard casi me sorprendió hablando por teléfono con Stephanie. Estaba en nuestra oficina en casa, discutiendo la documentación final para transferir mis acciones previas a la oferta pública inicial a una nueva sociedad holding cuando escuché su llave en la puerta principal, 2 horas antes de lo esperado. Rápidamente terminé la llamada, cerré los documentos en mi laptop y cambié a revisar correos ordinarios de la empresa justo cuando entró en la habitación. «Llegas temprano», dije, esperando que mi voz sonara normal. La reunión terminó antes de lo esperado, respondió, observándome. «¿Todo bien? Pareces tensa». «El estrés habitual por la fusión», dije forzando una sonrisa. «¿Quieres una copa de vino en la terraza?» Esa distracción funcionó, pero me di cuenta de que necesitaba ser aún más cuidadosa. Después de eso, solo realizaba asuntos relacionados con nuestro plan fuera de casa o cuando estaba absolutamente segura de que Richard no volvería inesperadamente. Al final de la semana, los componentes principales de nuestra estrategia de protección de activos estaban en marcha. Mi propiedad intelectual más valiosa ahora era propiedad de una red compleja de entidades comerciales legítimas. Mis activos personales estaban protegidos en fideicomisos o documentados cuidadosamente como propiedad separada. Las reservas de efectivo de la empresa se habían desplegado legítimamente en proyectos de expansión y adquisiciones estratégicas que ya habíamos planeado. El viernes por la tarde me reuní con Stephanie y Márquez para una revisión final. «Todo está en orden», confirmó Stephanie. «Todas las transacciones están completas, toda la documentación presentada. Lo más importante, todo lo que hemos hecho tiene fines legítimos comerciales o personales más allá de la protección por divorcio». «¿Y el tiempo?», pregunté. «No parecerá sospechoso que haya hecho todo esto justo antes de que él presente el divorcio. Por eso es tan crucial la documentación de la intención previa», explicó Márquez. «Tenemos registros que demuestran que estos movimientos fueron planeados antes de que descubriera su plan y con las negociaciones de la fusión en marcha. Este momento tenía perfecto sentido comercial y legal», insistí. Stephanie sonrió con confianza. «Todo lo que hemos hecho es completamente legal. Sí, agresivo, pero legal. No has ocultado activos ni hecho transferencias fraudulentas. Has tomado decisiones empresariales legítimas que, además, protegen tus intereses». Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. «¿Y ahora qué?». «Ahora esperamos», dijo Stephanie, basándonos en los correos que encontraste. «Probablemente presentará la demanda poco después del anuncio de la fusión la próxima semana. Cuando lo haga, estaremos listas». De esa noche, Richard sugirió salir a celebrar el próximo anuncio de la fusión. Fuimos a un restaurante exclusivo con vista al océano, el mismo donde había brindado por nuestro futuro solo semanas antes. Mientras chocábamos las copas, me preguntabas y podría ver el cambio en mis ojos, si podía darse cuenta de que ya no era la esposa confiada a quien había engañado tan fácilmente. «Por nosotros», dijo, sonriendo esa sonrisa encantadora, que una vez hizo latir mi corazón. «Y por los nuevos comienzos», repetí pensando en lo distinto que esas palabras significaban para cada uno de nosotros. Poco sabía el que, mientras creía estar a días de reclamar la mitad de mi fortuna, yo ya había asegurado que se fuera con mucho menos de lo que había planeado. Las piezas del ajedrez estaban todas en posición. Ahora solo tenía que esperar a que él hiciera su movimiento. El anuncio de la fusión llegó el lunes por la mañana. Las acciones de nuestra empresa subieron un 15% antes del almuerzo. Los canales de noticias de negocios transmitían constantemente segmentos sobre la tecnología revolucionaria de encriptación de Secure Sync y cómo la fusión transformaría el panorama de la ciberseguridad. Mi teléfono se inundaba de mensajes de felicitación de amigos, colegas y profesionales de la industria. Entre esos mensajes estaba uno de Richard: «Muy orgulloso de ti, amor. Esto merece una cena especial esta noche». Quise lanzar el teléfono al otro lado de la habitación. En lugar de eso,
Respondí simplemente, gracias. Nos vemos en casa. Pasé el día en la oficina atendiendo llamadas de inversionistas y gestionando preguntas de prensa. Alrededor de las 4, Patricia tocó la puerta de mi oficina. Morgan, hay alguien que quiere verte. Un notificador judicial. Mi corazón dio un salto. Entonces estaba pasando incluso más rápido de lo que habíamos anticipado. Richard ni siquiera esperaba hasta el final de la semana. Déjenlo pasar, dije enderezando la postura. Entró un joven vestido con traje, preguntó si yo era Morgan. Thompson me entregó un sobre grande. ¿Te han notificado la demanda de divorcio?, dijo mecánicamente antes de irse. Me quedé sola en mi oficina, mirando el sobre sellado. Aunque lo había esperado. La realidad me golpeó con fuerza. Llamé a Stephanie. Está pasando, dije. Acabo de recibir la notificación, antes de lo esperado, pero estamos listas. Me aseguró que no abriera los papeles todavía y que los llevara directamente a su oficina. 2 horas después, Stephanie y yo revisamos la demanda de divorcio de Richard. Era exactamente lo que temíamos. Reclamaba la mitad de todo, incluyendo mis acciones de la empresa, nuestra casa, toda la propiedad personal e incluso futuras ganancias de mis patentes. Su demanda mencionaba específicamente la reciente fusión, como evidencia del valor de la empresa. Pedía 50 millones en efectivo de activos equivalentes. Stephanie señaló, además, regalías continuas por tus patentes tecnológicas. Es repugnante, dije. Con las manos temblando de rabia, él no aportó nada a la construcción de mi empresa. La buena noticia, dijo Stephanie, era que nuestras preparaciones nos habían puesto en una posición fuerte. El abogado de él claramente esperaba encontrar activos estructurados simplemente como propiedad comunitaria. Pero no era así. Regresé a casa esa noche y encontré a Richard esperándome con champaña. Ahí estás, dijo con suavidad. Ya me preocupaba. Puse los papeles del divorcio sobre la mesa de centro entre nosotros. ¿Estabas preocupado de que no recibiera estos hoy?, pregunté. El cambio en su expresión fue sutil pero inconfundible, una leve tensión alrededor de los ojos, un enderezamiento apenas perceptible en su postura. Y luego su rostro se transformó en una máscara de tristeza ensayada. Morgan, siento que hayas tenido que enterarte así. He estado tratando de encontrar el momento adecuado para decirte que estoy infeliz, que nos hemos distanciado y que creo, interrumpí. Sé todo. Richard, los correos a tu abogado de divorcio, la aventura con Amanda, tu plan de esperar hasta después de la fusión para maximizar cuánto dinero podrías quitarme. Él se congeló, con el cálculo visible tras sus ojos. Luego cambió de estrategia. No sé de qué hablas. Sí, consulté a un abogado de divorcios porque nuestro matrimonio tiene problemas, pero esas acusaciones, vi los correos, Richard. Todos, incluidos los donde tú y Amanda discutían cómo gastarían mi dinero una vez que el divorcio fuera definitivo. Su fachada se quebró. Entraste en mis correos privados. Eso es ilegal. Reí amargamente. ¿Eso es lo que te preocupa? No el hecho de que planeabas robarte la mitad de la empresa que construí mientras dormías con tu asistente. La expresión de Richard se endureció. No importa lo que viste. California es un estado de propiedad comunitaria. La mitad de todo lo que adquirimos durante nuestro matrimonio es legalmente mío, incluida tu preciada empresa. Quizás quieras consultar de nuevo con tu abogado, dije con calma. Las cosas han cambiado. ¿De qué hablas? Su voz tenía un tono cortante ahora. Digamos que hice algunos ajustes en nuestros acuerdos financieros. Legítimos. La primera chispa de incertidumbre cruzó su rostro. ¿Qué hiciste? Nada ilegal, nada fraudulento, solo una reestructuración empresarial atrasada. El tipo de cosas que cualquier CEO prudente haría antes de una gran fusión. Richard tomó su teléfono y se fue a otra habitación. Pude escucharlo hablar urgentemente con alguien, presumiblemente su abogado. Cuando regresó, tenía el rostro rojo de ira. Esto no funcionará, Morgan, lo que sea que hayas hecho. Mis abogados lo desharán. No puedes ocultar activos antes de un divorcio. No oculté nada, respondí. Cada transacción está completamente documentada y tiene un propósito comercial legítimo. Puedes pedir que tus abogados revisen todo, pero te advierto que encontrarán lo mismo que mis abogados. Todo es legal. Durante los días siguientes, Richard intentó varias estrategias. Primero vino la ira y las amenazas. Te arruinaré en la corte. Contaré a todos cómo manipulaste los activos de la empresa. Luego intentos de reconciliación. Morgan, podemos arreglar esto. Ambos cometimos errores. Dejemos a los abogados a un lado y hablemos. Finalmente, cuando se dio cuenta de que sus planes se desmoronaban, intentó negociar financieramente. Sé razonable, solo pido lo justo. 20 millones y me iré en silencio. Su abogado debía estar buscando frenéticamente maneras de acceder a los activos que Richard había contado. Solo para descubrir que nuestra reestructuración había creado barreras legales significativas, quizás no insuperables,
pero sí obstáculos que requerirían años de litigio costoso con resultados inciertos. El momento más satisfactorio llegó aproximadamente una semana después de que presentó la demanda de divorcio. Llegué a casa y encontré a Richard y Amanda discutiendo en nuestra sala. Me prometiste seguridad financiera, decía ella, y ahora me dices que no hay nada. Cuando me vieron, Amanda tuvo la decencia de lucir avergonzada. Richard solo parecía derrotado. Debería irme, murmuró Amanda mientras agarraba su bolso. Sí, deberías, le dije, sosteniendo la puerta para que saliera. Después de que se fue, Richard se desplomó en el sofá. Ella me está dejando, dijo. No se apuntó a estar con un tipo arruinado y con problemas legales. No sentí ninguna simpatía. Interesante cómo perdió interés tan rápido cuando desapareció la perspectiva de mi dinero. Morgan dijo. Mirándome, ¿qué quieres? Solo, dime qué hará falta para terminar esto de manera amigable. Lo consideré por un momento, ese hombre al que había amado y que me traicionó tan completamente, quiero que entiendas lo que has perdido. Dije finalmente, no el dinero, sino la vida que podríamos haber tenido si realmente me hubieras amado a mí y no a mi cuenta bancaria. No tuvo respuesta para eso, a pesar de la efectividad de nuestra estrategia de protección de activos. Richard se negó a aceptar un acuerdo razonable. Su abogado, Gregory Wilkins, era conocido por tácticas agresivas de litigio y decidieron pelear por cada dólar que pudieran obtener. Presentaron mociones para invalidar toda tu reestructuración. Explicó Stephanie durante una sesión de estrategia. Argumentan que se hizo específicamente para defraudar a Richard de sus derechos de propiedad comunitaria. Pero tenemos documentación que muestra que estos planes estaban en desarrollo antes de que yo descubriera su plan de divorcio. Señalé, sí, y esa es nuestra defensa más fuerte. El juez verá que estas decisiones empresariales tenían perfecto sentido en el contexto de la fusión. Independientemente del divorcio, el proceso legal se prolongó durante meses. El equipo de Richard exigió una extensa fase de descubrimiento. Cada correo electrónico, cada registro financiero, cada documento corporativo fueron revisados. Tomaron declaraciones bajo juramento a mi equipo ejecutivo, a mis asesores financieros, incluso a Gede. Buscaban cualquier evidencia de que nuestra reestructuración se motivó principalmente por el divorcio y no por fines empresariales legítimos. El estrés era enorme. Mientras intentaba administrar una empresa recién fusionada, pasaba incontables horas con abogados revisando documentos y preparándome para las audiencias judiciales. Algunas noches dormía solo 3 o 4 horas antes de regresar a la oficina. Lo único que me mantenía en pie era la determinación de no dejar que Richard ganara. Meses después, tuvimos nuestra primera audiencia judicial importante. El abogado de Richard argumentó con pasión que yo había transferido activos deliberadamente para defraudar a mi esposo de su parte legítima. Su señoría. El momento es demasiado conveniente para hacer coincidencia, insistió Wilkins, apenas días antes de que el señor Thompson presentara la demanda de divorcio. La señora Thompson realizó una compleja serie de transacciones que efectivamente sacaron millones de dólares del patrimonio matrimonial. Stephanie fue magnífica. Respondió metódicamente presentando documentación que mostraba que estos planes de reestructuración empresarial se habían discutido durante meses. Tenía correos electrónicos previos a que yo descubriera el plan de Richard. Actas de reuniones donde se discutía la necesidad de proteger la propiedad intelectual antes de la fusión y testimonios de mi equipo ejecutivo confirmando que estas eran estrategias comerciales planeadas desde hace tiempo. Además, su señoría, concluyó Stephanie, cada transacción tuvo un propósito comercial legítimo, independiente de cualquier consideración de divorcio. La expansión internacional, la protección de la propiedad intelectual, las adquisiciones estratégicas. Todas fueron decisiones empresariales sólidas que ya han producido resultados positivos para la empresa. La jueza Eleanor Barnes era una mujer aguda y sin rodeos, en sus 60, con décadas de experiencia en casos complejos de divorcio. Estudió a ambos abogados con atención antes de hablar. Señor Wilkins. Aunque el momento genera preguntas, la señorita Grant ha presentado evidencia sustancial de que estas decisiones comerciales se consideraron mucho antes de que comenzaran los procedimientos de divorcio. ¿Tiene usted alguna prueba de que el propósito principal de estas transacciones fue privar al señor Thompson de sus derechos de propiedad comunitaria en lugar de intereses comerciales legítimos? Wilkins dudó. La evidencia circunstancial es contundente, su señoría, por la escala y el momento, no pregunte por evidencia circunstancial. Abogado, cortó la jueza, pregunté si tiene pruebas directas de intención de fraude. No en este momento, su señoría, pero con descubrimientos adicionales. La jueza Vance lo interrumpió. Niego su moción para invalidar estas transacciones por ahora. La evidencia sugiere que sirvieron a propósitos comerciales legítimos.
Sin embargo, añadió mirando hacia mí. Permitiré que continúe el descubrimiento sobre este tema. Si se halla evidencia de que el propósito principal fue privar al señor Thompson de sus derechos de propiedad comunitaria. Reconsideraré la decisión, fue una victoria significativa, pero solo la primera de muchas batallas. El equipo de Richard cambió de táctica, alegando ahora que él había sido un contribuyente esencial al éxito de Secure Sync y merecía compensación por sus wetewati en la empresa. Wilkins argumentó en la corte que él consultaba en decisiones financieras clave. Presentó a la señorita Thompson a inversionistas importantes y brindó apoyo esencial que le permitió enfocarse en hacer crecer el negocio. Este argumento me enfureció aún más que las reclamaciones. Sobre activos, Richard no había aportado nada sustancial al éxito de mi empresa. Si acaso, yo había tenido éxito a pesar de sus constantes demandas sobre mi tiempo y energía. Stephanie desmontó meticulosamente ese argumento, haciendo que mi directora financiera y otros ejecutivos testificaran sobre la mínima participación de Richard. También presentamos evidencia de que, durante periodos críticos de crecimiento para la empresa, Richard había estado en viajes de negocios lujosos, muchos de los cuales ahora sabíamos que eran en realidad encuentros con Amanda. Señor Thompson, preguntó Stephanie durante su declaración, ¿puede nombrar una sola patente, producto, característica o estrategia comercial que haya desarrollado personalmente para Secure Sync? Yo estuve más involucrado en el panorama general de Badio. ¿Puede nombrar una estrategia específica que haya desarrollado? Solo una. Sus respuestas vagas hablaron por sí solas. El día más difícil estaba por llegar, cuando el abogado de Richard presentó pruebas de un supuesto romance que yo habría tenido con el desarrollador principal de mi empresa, James. Fue completamente inventado. James estaba felizmente casado y era uno de mis empleados de mayor confianza, pero la acusación buscaba dañar mi credibilidad y sugerir que tenía motivos ocultos para el divorcio. Esto es completamente falso, dije con firmeza cuando Stephanie me preguntó sobre ello en la corte. James es un empleado valioso y un amigo. Nada más. El señor Thompson claramente está proyectando su propia infidelidad en mí. Rápidamente presentamos pruebas que demostraban que las afirmaciones de Richard eran imposibles. Durante los momentos en que él decía que yo estaba con James, yo asistía a reuniones de negocios documentadas o eventos públicos. La jueza Vance mostraba claramente impaciencia ante las tácticas cada vez más desesperadas de Richard. Tras desestimar las acusaciones de infidelidad, se dirigió a ambos abogados. Me preocupa la dirección que está tomando este caso. Señor Wilkins, las acusaciones de su cliente parecen carecer en gran medida de respaldo en la evidencia. Señorita Grant, aunque la reestructuración de activos de su cliente puede haber sido legalmente sólida, el momento sigue siendo preocupante. Sugiero encarecidamente que ambas partes consideren la mediación antes de continuar. El abogado de Richard se inclinó para susurrarle al oído. Pude ver a Richard sacudir la cabeza con énfasis. Aún creía que podía ganar. Su señoría, dijo Wilkins, mi cliente está abierto a la mediación, pero solo si todos los activos tal como existían antes de la reestructuración de la señorita Thompson están sobre la mesa. Stephanie respondió con naturalidad, eso es inadmisible, su señoría. La corte ya dictaminó que esas transacciones fueron legítimas. Entonces no nos queda otra que proceder a juicio, declaró Wilkins. Al salir de la sala, Gede apretó mi mano, lo estás haciendo muy bien. Ahora él es el que parece desesperado. Esa noche, Richard me llamó por primera vez desde que se mudó de nuestra casa. Esto ya ha ido demasiado lejos. Morgan, has dejado claro tu punto. ¿Qué punto sería ese, Richard? Respondí, ¿que eres más listo que yo? ¿Qué ganas tú? Bien, lo entiendo. Pero ambos estamos gastando una fortuna en abogados. Arreglemos esto razonablemente. ¿Razonablemente? Repetí, ¿fue razonable para ti planear durante meses divorciarte en el momento más ventajoso financieramente? ¿Fue razonable dormir con tu asistente mientras planeabas quedarte con la mitad de mi empresa? Hubo una larga pausa. Cometí errores, lo siento, pero arrastrar esto por la corte no ayuda a ninguno de los dos. ¿Sabes qué ayudaría? Que renunciaras a todas tus reclamaciones sobre mi empresa y aceptaras un acuerdo basado solo en nuestros activos conjuntos reales. Eso no es justo, protestó. Estuvimos casados 8 años. ¿Tengo derecho a la qué, Richard? ¿A las recompensas de mi arduo trabajo mientras me engañabas? A la empresa que construí antes de conocerte. No tuvo una buena respuesta. La llamada terminó sin resolución a medida que se acercaba la fecha del juicio. La presión aumentaba para ambos lados. El abogado de Richard le aconsejaba llegar a un acuerdo, reconociendo que su posición se debilitaba. Mis facturas legales también aumentaban. Pero me negaba a ceder ante demandas injustas.
El caso se convirtió en una historia de advertencia en círculos empresariales. Recibí mensajes de otras mujeres emprendedoras agradeciéndome por defenderme, muchas compartiendo historias similares de parejas que las habían atacado por su éxito, a pesar de todo. De alguna manera, logré mantener Secure Sync próspera. La fusión avanzaba exitosamente, el precio de nuestras acciones subía y lanzamos 2 nuevos productos con gran reconocimiento. Trabajaba jornadas de 18 horas, dividiendo mi tiempo entre la empresa y la batalla legal, tomando fuerza del apoyo incondicional de amigas como Heather y Jessica. La noche antes de que comenzara el juicio, el abogado de Richard llamó a Stephanie con una oferta de conciliación. Seguía haciendo más de lo que Richard merecía, pero sustancialmente menos que sus demandas iniciales después de 8 meses de batalla legal. Estaba lista para cerrar ese capítulo de mi vida. Tómalo, me aconsejó Heather cuando la llamé. Para discutir la oferta, has ganado los puntos importantes, ahora es momento de seguir adelante. Tenía razón. A la mañana siguiente, en lugar de comenzar el juicio, comparecimos ante la jueza Barnes para presentar nuestro acuerdo de conciliación a ambas partes. Han llegado a un acuerdo, confirmó la jueza. Sí, su señoría, respondió Stephanie. Los términos han sido aceptados mutuamente. Richard recibirá un acuerdo en efectivo significativamente menor a su demanda inicial. El auto que conducía y algunas pertenencias personales retendría la propiedad total de mi empresa, de nuestra casa y, lo más importante, de todos los derechos sobre mis patentes y propiedad intelectual. Mientras la jueza Barnes revisaba los documentos, miré a Richard. Evitaba mi mirada. Mirando fijamente al frente, el hombre confiado y encantador con el que me había casado parecía disminuido de alguna manera. No solo derrotado, sino que su máscara había caído, mostrando quién era realmente. La corte considera este acuerdo justo y equitativo, anunció la jueza Barnes. Se concede el divorcio. Caso cerrado, 8 meses de batalla concluidos en menos de 15 minutos. S.L. Salir de la sala, sentí un alivio abrumador. No se trataba solo de conservar mis activos, sino de defenderme y negarme a ser una víctima. Richard intentó acercarse a mí en el pasillo, pero Stephanie intervino con firmeza. Cualquier comunicación debe hacerse a través de los abogados. Él la miró por encima para encontrar mis ojos. Morgan, adiós, Richard, dije, dándole la espalda. No queda nada más que decir. Al día siguiente de que se finalizara el divorcio, desperté en mi casa de Malibu, sintiendo algo que no había experimentado en casi un año: paz. El peso que había estado oprimiendo mi pecho desde que descubrí la traición de Richard finalmente se había levantado. No era lo suficientemente ingenua para creer que estaba completamente curada. Eso tomaría tiempo, pero había sobrevivido. Más que sobrevivido, había triunfado. Me tomé el día libre por primera vez en meses, algo que mi equipo ejecutivo me había estado insistiendo que hiciera. Caminé por la playa, dejando que las olas del Pacífico me mojara a los pies, pensando en todo lo que había pasado y en lo que vendría. El resultado financiero del divorcio fue mucho mejor de lo que podría haber sido gracias a nuestra planificación estratégica. Richard recibió aproximadamente $4 millones, una suma considerable, pero una fracción de los 50 millones que esperaba. Conservó su auto, su ropa y algunos objetos personales. Yo retuve la propiedad total de mi empresa, nuestra casa y, lo más importante, todos los derechos sobre mis patentes y propiedad intelectual. Las consecuencias profesionales para Richard fueron significativas. La noticia de sus acciones se difundió en círculos financieros y su reputación quedó severamente dañada. El banco de inversión donde trabajaba lo despidió discretamente poco después de que se conocieran los detalles del divorcio. La última vez que supe, tenía dificultades para encontrar un empleo comparable. Amanda había seguido adelante hace mucho tiempo, buscando otro posible boleto de comida. Volví a la casa justo cuando el sol se estaba poniendo y encontré un mensaje de Heather preguntando cómo estaba. La llamé de inmediato. Me siento renacida, le dije, como si finalmente pudiera volver a respirar. Te lo mereces, respondió. Lo que pasaste habría roto a la mayoría. Casi me rompé. Amid, admití, hubo días en que no sabía si podía seguir luchando, pero lo hiciste y mírate ahora, más fuerte que nunca. Tenía razón. La experiencia me había cambiado fundamentalmente. Era más cautelosa, ciertamente, pero también más confiada en mi capacidad para superar la adversidad. Había enfrentado uno de mis peores temores, la traición de alguien a quien amaba y en quien confiaba, y había salido adelante. En las semanas siguientes, restablecí gradualmente mi rutina. Secure Sync prosperaba después de la fusión. Nuestra tecnología estaba siendo implementada por grandes corporaciones en todo el mundo y el valor de nuestras acciones se había duplicado desde que cerramos el acuerdo. La prensa financiera me llamaba una de las emprendedoras tecnológicas más exitosas de la década.
Pero el éxito profesional, aunque satisfactorio, no era suficiente. La experiencia con Richard me había obligado a reevaluar lo que realmente importaba en la vida. La confianza, la autenticidad y usar mi posición para ayudar a otros, 3 meses después del divorcio. Fundé la Thompson Foundation for Women in Technology, dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras en el sector tecnológico. Brindábamos mentorías, oportunidades de networking y, lo más importante, educación sobre independencia financiera y protección. Quiero convertir mi experiencia en algo positivo, le expliqué durante el evento de lanzamiento de la fundación. Nadie debería pasar por lo que yo pasé, pero si mi historia puede ayudar a otras mujeres a protegerse, entonces algo bueno habrá salido de esto. La fundación ganó rápidamente fuerza, con mujeres exitosas de toda la industria tecnológica, ofreciendo su tiempo como mentoras. Creamos talleres enfocados específicamente en alfabetización financiera y protección legal para mujeres emprendedoras, enseñándoles cómo estructurar sus negocios y finanzas personales para mantener el control de sus activos. Durante uno de estos talleres conocí a Eliza, una brillante joven desarrolladora de software cuyo pareja la había dejado recientemente después de que ella asegurara una financiación importante para su startup. Me dijo que había cambiado, que mi éxito me había hecho diferente, dijo ella con lágrimas en los ojos. Luego exigió la mitad de la empresa. Le compartí mi experiencia, la conecté con Stephanie y la ayudé a desarrollar una estrategia para proteger su negocio. 6 meses después, había resuelto su situación con éxito y estaba expandiendo su empresa internacionalmente. Me salvaste, me dijo después. No solo mi negocio, sino mi confianza en mí misma. Historias como la de Eliza se convirtieron en mi mayor recompensa. Cada mujer que mantenía el control de su éxito ganado con esfuerzo era una victoria personal. En lo personal, la sanación tomó más tiempo. Salía ocasionalmente, pero me resultaba difícil confiar. Mis amigas me aconsejaban paciencia. La persona adecuada no te verá como un boleto de comida, insistía Jessica un día durante el almuerzo. Te valorarán por quien eres, no por lo que tienes. Tenía razón, claro, pero no tenía prisa. Había aprendido por las malas que estar sola era mucho mejor que estar con alguien que me veía como un medio para un fin. 18 meses después del divorcio, vendí Secure Sync a un gran conglomerado tecnológico por 3 veces su valoración anterior. Me quedé como CEO de la división, pero con más libertad para enfocarme en proyectos que realmente me importaban. Incluida la fundación, compré una casa más pequeña en Santa Mónica. La mansión de Malibu guardaba demasiados recuerdos y comencé a construir una vida que reflejara mis verdaderos valores. En lugar de la ostentación materialista en que se había convertido mi matrimonio, el desarrollo más inesperado ocurrió 2 años después del divorcio, cuando recibí un correo de Richard. Casi lo borré sin leer, pero la curiosidad pudo más. Morgan comenzaba. No espero tu perdón ni lo merezco. Escribo simplemente para reconocer el daño que causé, y para decirte que lo siento. El hombre que fui entonces no es alguien de quien me sienta orgulloso. Perderlo todo me obligó a enfrentar quién me había convertido. Pasé el último año en terapia tratando de entender por qué valoraba el dinero, sobre una conexión genuina. Esto no es un intento de volver a entrar en tu vida. Sé que la puerta está legítimamente cerrada para siempre. Solo quería que supieras que tu fortaleza me obligó a enfrentar mis debilidades y por eso, paradójicamente, te estoy agradecido. Te deseo toda la felicidad en tu nueva vida. No respondí. Pero el correo me brindó un inesperado sentido de cierre. El reconocimiento de Richard sobre su error no borró el dolor que causó, pero confirmó lo que yo ya creía. Sus acciones reflejaban sus defectos de carácter, no mi valor. Mirando atrás ahora, puedo ver cómo ese devastador descubrimiento de la traición de Richard me llevó finalmente a una vida más auténtica y plena. Soy más sabia respecto a en quién confío, más clara en mis valores y más comprometida a usar mi éxito para ayudar a otros. La victoria financiera fue satisfactoria, sí. Pero el verdadero triunfo fue recuperar mi sentido de mí misma, el conocimiento de que mi valor no está ligado a mi riqueza ni a la validación de otros. Construí mi empresa desde cero. Sé que podría hacerlo de nuevo si fuera necesario. Lo que no se puede reconstruir es el tiempo perdido con alguien que te ve como un medio para un fin, en lugar de un ser humano digno de amor genuino. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación donde sospechas que alguien está contigo por lo que tienes y no por quién eres, confía en tus instintos, protégete legal y financieramente, pero más importante aún, protege tu corazón y tu sentido de autoestima. Alguna vez has descubierto que alguien te usaba para beneficio personal. ¿Cómo lo manejaste? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Y si esta historia te ayudó de alguna manera, por favor dale me gusta y suscríbete a mi canal para más historias de resiliencia y renovación. Recuerda que tu mayor activo no está en tu cuenta bancaria,
sino en tu valentía, tu sabiduría y tu capacidad para levantarte más fuerte después de cada caída. Gracias por escuchar mi historia. Te deseo fuerza y autenticidad en tu camino.